Bueno, buenas tardes a los que estáis aquí, a los que estáis en casa también y a los que estáis viéndolo por YouTube. Un saludo. Vamos a empezar esta sesión número 5 del taller de aeromodelismo. Va a ser una sesión bastante corta, muy entretenida. Al final vamos a hacer un ensayo con este motor, va a estar muy chulo. Vais a ver el motor en funcionamiento y cómo se toman las medidas. Y lo que vamos a hacer es sacar el modelo de empuje del motor y de la hélice que vamos a utilizar en la competición. Como sabéis, como sabéis, por la normativa del Extra Challenge, el motor de vuestros aviones va a ser de un modelo determinado, un modelo que está establecido. Es un motor EMAX 2215 y la hélice también está restringida, es una APC 10x6. Ahora explicaremos qué significan todos esos números. Básicamente, vamos a ver una serie de conceptos básicos sobre en qué consiste el modelo de empuje. Vamos a comentar algunos métodos que existen para elaborar el modelo de empuje, para extraerlo, pues tanto de datos que nos dan los fabricantes como formas de introducirlo en un matemática o en un Excel para poder extraer datos a conveniencia. Vamos a ver una versión simplificada del modelo de empuje, lo más fácil de trabajar y que podemos elaborar a partir de resultados de un ensayo experimental, como por ejemplo el que vamos a hacer ahora. Y para acabar, vamos a hacer el ensayo real. Vamos a poner en marcha este motor, os vamos a explicar más o menos qué características tienen, tanto la hélice como el motor, y luego vamos a ver cómo se corresponde lo que sacamos del ensayo con lo que deberíamos obtener según los modelos teóricos. Para empezar, conceptos básicos sobre la propulsión. La propulsión en aviones de aeromodelismo tiene dos variantes, básicamente. Hay cosas extrañas por ahí, pero lo más normal es encontrarse un motor eléctrico, que pues en los últimos años suelen ser motores sin escobillas, o un motor térmico. En cuanto al motor térmico, podemos hacer otra distinción entre motores alternativos de combustión interna o turbinas de gas, ¿vale? Vamos a meternos un poco más profundidad en cada uno. En cuanto al motor eléctrico, os he comentado que lo más común son motores eléctricos sin escobillas. Diferencia elemental entre motores con escobillas y sin escobillas, aunque ahora prácticamente todo lo que veáis son motores sin escobillas. Los motores con escobillas, como su nombre indica, llevan ese elemento que se llama escobilla, que es una especie de pastilla de un material parecido al grafito, que es la que suministra, es la que conecta, la que transmite la corriente desde la parte fija del motor hasta la parte móvil, ¿vale? Esa escobilla, con el paso del tiempo, con el uso del motor, se acaba desgastando. Porque al final el motor está hecho, el núcleo del motor tiene un material que es ciertamente abrasivo y se va comiendo esa pastilla. El motor eléctrico sin escobillas prescinde de ese componente. Existen varias tecnologías que permiten hacerlo. Algunos motores utilizan sensores magnéticos, otros utilizan encoders, que son sensores digitales para conocer el ángulo de giro del motor en un momento determinado. El caso es que son motores un poco más avanzados, que en ciertas condiciones pueden dar una mayor cantidad de potencia, un poco más eficientes, porque también hay pérdidas por calor en el tema de las escobillas y que necesitan mucho menos mantenimiento, ¿vale? Que es también una parte bastante importante. Todos los motores que vais a ver en el taller y todos los motores que vais a ver en la competición son motores sin escobillas, son este modelo de aquí, un EMAX. Sobre motores térmicos, comentábamos, motor de combustión interna alternativo. Alternativo no porque sea diferente, sino porque el movimiento que hace el pistón es alternativo, arriba, abajo. Es un motor con un principio de funcionamiento análogo al de los motores de coche, ¿vale? Lleva en este caso un único cilindro, un único pistón. Es un motor de dos tiempos, que significa que el ciclo que realiza, el ciclo de trabajo que ocurre en el motor ocurre cada dos carreras del pistón. Es un motor sencillo,
Los motores de coches suelen ser de 4 tiempos, que tienen un ciclo más complejo y que utiliza un combustible específico para la aplicación, específico para aeromodelismo. Que me corrija Mark, que él conoce mucho mejor estos temas, pero lo llaman Glow, que es una mezcla de nitrometano, ¿sí? ¿Y etanol? Vale. Son motores, por lo general, que dan bastante potencia, tienen sus peculiaridades, requieren de todo un sistema alrededor, pues tanto para ponerlo en marcha como para mantenerlo en marcha. Son más propensos a los fallos, por ejemplo, puedes tener una parada de motor inesperada, ¿no? Es bastante frecuente. Cosas que con los motores eléctricos no es tan normal. Bueno, consume combustible, el combustible es relativamente caro en comparación con las baterías, que cargarlas las puedes cargar en casa. Y luego, al otro extremo del espectro del derroche energético y financiero están las turbinas de gas. Son motores térmicos extremadamente caros. Pues si un motor como el Emax que veis aquí cuesta unos 20 euros, una turbina de gas como esa, que no sé realmente qué tamaño puede tener, pero no suelen ser muy grandes porque desarrollan un empuje tremendo. A lo mejor esa turbina tiene no más de este diámetro. Cuestan miles de euros. Son elementos, son máquinas fabricadas con muchísima precisión, con materiales de altísima calidad, con aleaciones muy específicas. Están hechas para funcionar en unos regímenes muy delimitados, necesitan un mantenimiento bastante importante y mucho cuidado en su operación. Por las altas temperaturas que hay dentro cuando ocurre la combustión, pues porque sus piezas se mueven a regímenes de giro altísimos, de cientos de miles de revoluciones por minuto. Son componentes muy complejos, muy caros y que desarrollan una relación de empuje-peso muy elevada. Nosotros no lo vamos a utilizar. En alguna ocasión, quizá, cuando vayáis a alguna de las pruebas de vuelo en la Alcudia, hay gente de ese aeroclub que tiene modelos propulsados por turbina de gas. Es algo muy curioso de ver, recomendable si os interesa el tema. Hacen un ruido espectacular, hueles el queroseno, porque estas se alimentan de queroseno, queman queroseno para funcionar. Y bueno, yo creo que con eso podemos cerrar este capítulo. Ya conocéis los distintos tipos de motor que existen, motor eléctrico, motor térmico y todas las variedades. Hay cosas extrañas, como os decía, por mencionar alguna, podríamos poner el ejemplo de los pulsorreactores, un tipo de motor térmico bastante particular. Si os interesa el tema podéis hablar con Alberto, que él está muy metido en todo eso y además está haciendo un TFG sobre un pulsorreactor. Muy pocos aviones montan un pulsorreactor para propulsarse porque realmente no es eficiente, es bastante complicado configurarlos y calibrarlos, pero es otro invento curioso. Y a la gente a la que le gusta hacer volar aparatos, también le gusta experimentar con esas cosas y vais a ver, pues, inventos de lo más diverso. Vamos a ver en más profundidad cómo es el sistema, todo lo que envuelve a la propulsión de un avión con motor eléctrico. Porque el motor al final es, no el final, pero casi el final de todo el sistema. Es donde la energía eléctrica se convierte en energía mecánica, energía cinética. Pero antes del motor y antes de la hélice necesitamos de una serie de elementos que nos permitan transferir la electricidad, almacenar esa energía eléctrica y controlar la forma en la que se transfiere, ¿vale? Porque al final nosotros vamos a querer controlar cuánta potencia, cuánto empuje se está produciendo en cada momento en función de la fase de la misión, del vuelo.
Podríamos empezar con la batería principal. Esta es la batería principal. Está compuesta normalmente de varias celdas más pequeñas que podéis ver a través del plástico más o menos. ¿Qué cámara se está compartiendo? Esta, ¿no? Más o menos las celdas se pueden ver a través del plástico. Cada celda tiene un voltaje más reducido y al final se conectan en serie dentro de la propia batería, vienen así, soldadas, para que el voltaje que se recibe en el extremo del conector sea la suma de los voltajes individuales de cada celda. Ese parámetro es importante. Si yo hablo de una batería 3S, quiere decir que tiene 3 celdas y que los voltajes de cada celda se van a sumar. Si yo hablo de una batería 4S, esa batería va a proporcionar más voltaje que la 3S, aunque tenga, por ejemplo, la misma capacidad, que es otro de los parámetros de la batería. En esta batería la capacidad es de 3300 mAh. Miliamperios es corriente, miliamperios hora es cantidad de energía, ¿vale? Y es algo así como cuánto nos va a durar la batería, ¿vale? Por eso es curioso, si veis una batería de 3300 que sea 3S y al lado una de 3300 4S, la 4S, aunque tenga la misma capacidad, aunque vaya a durar lo mismo, dependiendo del caso, va a ser una batería más grande porque va a dar más voltaje. Bueno, si voy a poner el esquema, pasamos al siguiente elemento, que sería el variador. El variador o ESC, ESC son las siglas de Electronic Speed Controller, es otro componente de este circuito que va a recibir el voltaje, va a recibir la corriente de la batería principal. Y va a convertir ese voltaje en electricidad con una fase y con una amplitud relacionada con la demanda del motor, ¿vale? Porque al final el motor es un motor que no es de corriente continua, es un motor de corriente alterna. Por cada uno de los 3 cables circula una señal con distinta fase y eso es al final lo que el ESC coordina internamente a través de un circuito para obtener distintos regímenes de giro del motor. Entonces, tenemos la batería que alimenta al motor a través del ESC. Es el ESC el que internamente controla las revoluciones del motor. Y luego tenemos también conectado al ESC el componente que indica al propio ESC cuál es la demanda que nosotros hacemos al motor, ¿vale? Al final, la cantidad de corriente que suministra el variador, el ESC, al motor es demasiado grande como para controlarla directamente con nuestro receptor, porque nuestro receptor es una pieza relativamente pequeña, mucho más sensible a los picos de corriente y de voltaje. Entonces lo que hacemos es poner al ESC como intermediario y darle una señal de muy baja corriente y un voltaje mejor manejable. Al final lo que hacemos es que con el mando nosotros enviamos una señal de cuánta potencia queremos en función de la posición de la palanca de bases. El receptor va a recibir esa señal, va a recibir en qué posición hemos puesto la palanca y va a enviar una señal al ESC y el ESC va a decir, vale, la palanca está al 50%, yo de todo el voltaje que puedo entregarle, toda la potencia que puedo entregarle al motor, voy a entregarle la mitad de lo que esté disponible. Y entonces la electricidad de la batería va a hacer girar al motor al 50% de su potencia en ese momento. El último componente que nos queda por ver es la batería auxiliar. La batería auxiliar, que es esta de aquí, tiene la misma nomenclatura que la batería principal, simplemente es más pequeña porque el uso que se le da no es el de aportar energía al motor, sino el de proveer de electricidad al receptor, que consume mucho menos, prácticamente no consume nada, y estas baterías
se recargan de forma mucho más espaciada en el tiempo. Al final, la energía que el motor se traga cuando funciona es la de la batería principal. Esta es un apoyo. Es un apoyo que sirve para que si la batería principal se queda sin energía, se agota, nuestro avión no quede fuera de control, ¿vale? Porque al formar parte de un circuito separado, provee de electricidad al receptor para que el receptor pueda seguir abasteciendo a los servos. Y nosotros, aunque perdamos el motor porque se nos ha agotado la batería, podamos controlar el avión, podamos actuar sobre las superficies de control y hacer un aterrizaje de emergencia relativamente controlado, ¿vale? Por eso es más pequeña, porque no abastece al motor, abastece al receptor y a los servos. Y como os digo, pues esta, por ejemplo, es una 2S, ¿vale? ¿Veis aquí? A través del plástico, que está dividida en dos. Está dividida en dos celdas. Se ha quedado pillado, ¿no? Bueno, está dividida en dos celdas. Esta tiene un voltaje nominal de 7,4. Esta, como tiene 3, tiene un voltaje nominal de 11,1. Una celda más. Otra cosa que podemos contar sobre las baterías estas, que antes no he mencionado, es otro parámetro que se llama ratio de descarga, que se indica con número y una C. En esta batería es 45C, en esta batería es 30C, y no sé decir exactamente la descripción teórica de lo que significa, pero podéis relacionarlo con a qué velocidad se puede descargar la batería, ¿vale? Porque al final la batería es un elemento que tiene una química dentro. Para liberar la electricidad tiene que ocurrir un proceso dentro de la batería, y dependiendo de la tecnología de la batería, de la calidad quizá de los materiales en los que está hecha, va a poder descargarse más o menos rápido. Es decir, vamos a poder pedirle más o menos potencia de una forma prolongada, digamos, abusando de ella, ¿vale? Por ejemplo, esta que tiene 45C, vamos a poder descargarla más rápido, vamos a poder demandarle más que esta que es una 30C. Todo eso se tiene en cuenta en el cálculo que se hace previo a la elección de una batería para una aplicación concreta. Pues una vez comentado el circuito, vamos a hablar brevemente de los tipos de motorización y las consecuencias que tienen en el comportamiento o en las características del avión. Esencialmente existen dos configuraciones, una tractora y una propulsora, en función de dónde se ubique la hélice en la aeronave. En la configuración tractora, que es quizá la más extendida, sobre todo para aviones de aeromodelismo, la hélice se encuentra al frente del avión, conectada en la parte frontal, en el morro del fuselaje, y la configuración tractora se llama tractora porque la hélice arrastra al resto del avión. ¿Qué consecuencias tiene? Vale, pues es la más habitual. Primero, porque es quizá la más fácil de implementar. En el morro del avión no hay más elementos que estorben a la hélice, ¿vale? Es muy fácil o relativamente fácil anclarla a una parte rígida del avión y que no haya problemas de integridad. Luego, es bastante estable se puede entender intuitivamente cuando uno agarra algo del extremo, se estabiliza por un efecto pendular. El efecto pendular en la mecánica del vuelo no lo comprendo del todo, pero el caso es que es más estable, ¿vale? Por una cuestión de dónde se ubica el punto donde se ejerce la fuerza del empuje, ¿de acuerdo? Muy estable, mejor eficiencia propulsiva. ¿Por qué? Porque aunque no lo habíamos comentado, la forma de propulsarse, tanto con un motor eléctrico como con un motor térmico, sea alternativo o sea turbina de gas, es desplazando un gasto de aire a una velocidad mayor a la que el avión se está desplazando, ¿vale? Es un ventilador. El ventilador puede ser una hélice o puede ser una turbina. Al final, detrás del motor hay un chorro de aire a una cierta velocidad,
y pues por una cuestión de acción y reacción el avión se propulsa hacia adelante, se propulsa en el sentido contrario a ese gasto de aire que se está moviendo. Mejor eficiencia propulsiva. ¿Por qué? Porque al estar el motor, al estar la hélice enfrentándose al flujo de aire limpio que viene por delante del avión, es mejor, no hay aire sucio, la hélice no se está comiendo aire sucio. Peor en eficiencia aerodinámica. ¿Por qué? Pues porque, bien, el motor no se come, la hélice no se come el aire sucio, pero el resto del avión se come el aire sucio, el aire turbulento que deja la estela del motor. Eso puede afectar, por ejemplo, si tenemos una superficie de control que está muy cerca de la estela del motor. Puede afectar si tenemos elementos extraños justo después del motor, pero de una forma u otra, incluso aunque tomemos precauciones, va a afectar a la eficiencia aerodinámica. En la configuración propulsora, que sería todo lo contrario, tenemos la hélice empujando al avión, detrás del avión. No tiene que estar totalmente detrás del avión, como por ejemplo en algunos drones militares, pero el caso es que la hélice empuja por detrás del fuselaje. En ese ejemplo de ahí está justo detrás del ala. Mejor eficiencia aerodinámica, al contrario que la configuración tractora. ¿Por qué? Porque esta vez la superficie que se enfrenta al flujo limpio del aire durante el vuelo no es la de la hélice del motor, sino el propio fuselaje. Entonces, el estudio que tú hayas hecho aerodinámico del fuselaje va a ser mucho más preciso. El aire que se encuentra en el fuselaje es muy limpio. Peor, menos eficiente propulsivamente, porque ahora el que se traga la estela más o menos turbulenta del fuselaje es el motor y va a propulsar un poco peor. Es menos estable porque el punto donde se ejerce esa fuerza puede no estar alineado con el centro de masas longitudinal del avión, como suele ser el caso en las configuraciones tractoras. El empuje del motor puede ejercer momentos indeseables sobre la estabilidad del avión y afectar a su maniobrabilidad, a su control. Y retrasa el centro de gravedad porque al final el motor es un elemento bastante pesado y hay que tener cuidado siempre de compensar eso al equilibrar el avión, al diseñarlo para que el centro de gravedad caiga donde tiene que caer. Bien, y ahora os vamos a explicar en qué consisten los numeritos y cómo se lee la nomenclatura de los motores sin escobilla eléctricos y de las hélices. Y una serie de particularidades. Motores eléctricos sin escobillas. Tenemos de muchos tipos, muchísimos tipos, de todos los tamaños, con todas las variantes. Con más diámetro, con menos diámetro, más largos, más cortos, más gruesos. Un motor, por ejemplo, como el de la imagen de arriba, es un motor, un cilindro muy bajito, ¿vale? Un diámetro normal y con una peculiaridad que es que al tener un tamaño tan contenido alcanza unas revoluciones muy altas. Alcanza unas revoluciones muy altas porque al final la masa del motor está bastante concentrada, pero ofrece un par muy bajito en comparación, ¿vale? Entonces se utiliza en modelos ligeros, se utiliza mucho en drones, porque al final los drones, cuadricópteros, heptacópteros, llevan varios motores y pueden permitirse utilizar motores con menos par y más revoluciones. Cabe decir que, bueno, aunque luego lo veremos, los motores altas revoluciones funcionan con hélices con menos paso. Con menos paso quiere decir que los álabes de la hélice tienen menos ángulo de ataque. Ahora veremos por qué. En modelos ligeros también se utilizan modelos ligeros por una cuestión de peso. Son motores más pequeños, más livianos, se utilizan en aviones más pequeñitos y que necesitan menos empuje.
Motores gordos, motores de gran diámetro, de más longitud, motores pesados con un bobinado bastante más considerable, alto empuje estático y bajas revoluciones por minuto. Normalmente bajas revoluciones por minuto porque se combinan con hélices con un paso bastante más considerable, con un ángulo en los alaves mucho mayor. Hélice con mayor diámetro. Una hélice con mayor diámetro siempre es una hélice más pesada y al final es lo mismo que decíamos, bajas RPMs pero alto empuje estático por las hélices grandes y porque están optimizados para funcionar con mucho par y menos revoluciones. Modelos pesados. Un avión pesado necesita bastante empuje para conseguir despegar. Se utilizan hélices grandes y además las hélices grandes no son... el peso de una hélice conforme crece de tamaño no es lineal porque la hélice tiene que ser resistente. Entonces una hélice de 10 pulgadas... ¿Esta es de 10? Sí, ¿no? ¿Esta es de 10? Una hélice de 12 pulgadas comparada con una hélice de 10 pulgadas es considerablemente más pesada. Ahora, sobre las hélices. La nomenclatura de las hélices es relativamente sencilla. Tiene dos números. El primer número es el diámetro de la hélice, desde una punta hasta la otra, se da en pulgadas. El segundo número, que normalmente está separado por una X, es el paso de la hélice, que ya os he comentado que es el ángulo de ataque de cada una de las aspas, aunque no se les llame aspas. Ese segundo número indica las pulgadas. Las pulgadas, esto es un poco más complejo, pero que las pulgadas que en una rotación completa de la hélice avanza el motor. ¿De acuerdo? De modo que si tenemos 4 pulgadas, al hacer una rotación el motor avanza 4 pulgadas. Si tenemos 10 pulgadas de paso, que es una exageración, al hacer una rotación completa de la hélice, el motor será desplazado a 10 pulgadas. Las pulgadas del paso se deben relacionar con el ángulo de ataque de las aspas. Comúnmente, esa nomenclatura va acompañada de una letra. Si lleva la letra E, significa que está hecha para un motor eléctrico. Las hélices para motores eléctricos tienen una construcción ligeramente distinta a las que se fabrican para motores de combustión, porque al final la propulsión en un motor eléctrico, el par se entrega de forma continua, relativamente continua, y sin embargo en las hélices de motores sí. El par es la fuerza en el eje radial por la distancia que está separada del centro de giro, ¿sí? ¿No? ¿Estás enterado? A ver, y luego con palabras... Sí. A ver, si... Una analogía con un coche perfecto. Vale. Un cochecito. Pero un poco más grande. Ah, se ve bien. Se ve bien. Sí, sí, se ve bien. Y la rueda tiene que girar, ¿vale? En este sentido para que el coche avance. El par, en este caso, sería la fuerza, vamos a decir, la fuerza que tiene que hacer el motor para compensar o para superar la inercia que tiene el coche al estar parado, ¿vale? Entonces, si el coche pesa mucho, para que acelere a una velocidad determinada, a una aceleración determinada, va a hacer falta mucho más par que si el coche pesara poco. ¿Vale? Entonces, se puede describir eso, el par como la fuerza que se ejerce, esto es una rueda, ¿vale? En el extremo de la rueda se ejerce una fuerza que está separada del centro de la rueda por una distancia
Entonces, en función de la distancia al centro y de la magnitud de la fuerza, hay más o menos par. ¿Correcto? Bien. Otra explicación intuitiva. Si tiene mucho par el motor, cuando tú lo mantienes así, va a hacer mucha fuerza. Si el motor tiene poco par y lo mantienes así arrancado, vas a notar muy poca resistencia. ¿Vale? El par es cuánto zumba el motor. ¿Vale? No, no lo hagas. Vale, y según eso, Ángel, entonces nos interesa siempre un motor con mucho par. ¿Qué opinas? Depende. ¿Y de qué depende? Porque esa pregunta, esa respuesta siempre es muy socorrida en cualquier clase de ingeniería. De peso, ¿no? Depende del peso. Pero, y de lo que quieras mover. Sí, depende de lo que quieras mover. Sí. Y si yo, por ejemplo, te digo que tengo una hélice muy grande, una hélice muy pesada y con un paso muy elevado, que tenga mucho par. Y si yo te digo que tengo una hélice que es bastante grande, pero tiene menos paso y es de fibra de carbono, es muy ligera. Menos par y ¿qué más? Porque menos par sin más no beneficia. Y más RPM, más revoluciones. ¿Vale? Bien, os estaba diciendo lo de la letra E, que es una hélice fabricada para motores eléctricos. Cuando no lleva letra, o cuando lleva otra letra, que ahora no sé cuál es, la verdad, está hecha para motores de combustión, para motores de pistón. Porque los motores de pistón se arrancan de una forma distinta, la hélice está sometida a unos esfuerzos cíclicos diferentes y la construcción tiene que ser específica para que no se rompa durante el uso. Vale, eso sobre la nomenclatura de la hélice. La hélice de la competición es una APC. APC es la marca, ¿vale? Aunque está bastante extendida. APC es Advanced Propeller Composites o algo así, ¿verdad? O Advanced Propeller Components. Y es una 10x6E. Entonces, ¿quién me puede decir qué características tiene esa hélice? Tiene 10 pulgadas de diámetro. ¿Sí? 6 era lo que avanza cuando da una vuelta, ¿no? Sí. ¿Y la E? Es para un motor eléctrico. Muy bien. Esta hélice es una 10x6E como la de la competición. Vale. Y ahora sobre la nomenclatura de los motores, que es un poco más confusa. No confusa, pero eso que es un poco más larga. Vamos a poner de ejemplo este motor, que es el de la competición también. Emax GT 2215 11000 KV y todavía podríamos ponerle más números. Que yo lo haya leído en ese orden, 22, 15, 11.000, tiene un sentido. La anatomía de la nomenclatura del motor eléctrico es la siguiente. Emax, está marcado, Emax. GT, un prefijo que el fabricante le ha puesto a esa serie, a esa línea de modelos. ¿Vale? No significa nada para nosotros, es el nombre del fabricante. 2215. 22 hace referencia al diámetro del estator y 15 hace referencia a la longitud del eje de giro del estator. ¿Vale? Es en milímetros, ¿no? ¿Cosa? Sí, milímetros. Siguiente número. Lo he leído como 11.000, no es 11.000, es 1.100. 1.100 porque es un solo número. Este no se divide. IKV, que es una unidad un poco extraña,
también, esto tiene una un poco extraña. KV quiere decir, por cada voltio que recibe el motor, cuántas revoluciones por minuto desarrolla. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un motor que da 1100 kVs y funciona a 7 voltios, por ejemplo, yo sé que el motor va a girar a 7700 revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo dibujo el motor de la competición, ¿me sabéis decir qué mide esto? Pues bueno, 15. ¿Me sabéis decir qué tiene de diámetro? 22. ¿Este es 22 o era 20? 22. ¿Y me sabríais decir, si yo os digo que la batería esta tiene un voltaje nominal de 11,1 voltios, ¿a cuántas revoluciones por minuto va a girar? Hay que calcularlo. ¿Y eso cuánto es? ¿Es mucho? Sí, es mucho. No es algo que puedas medir a ojo, no. Vale, pues bien. Entonces, si yo tengo un motor con muy pocas revoluciones por minuto, con muy pocos kV, probablemente sea un motor con bastante par. ¿Vale? Y si veis un motor de 2200 kV o de 3000 kV, probablemente sea un motor más delgadito, o sea, más pequeño, como el de arriba, y que gire más rápido. ¿No? Como dice Mark, aquí tenéis, gira así, más del doble. Sin embargo, es más pequeño. Bien. Y con esto, sí. Quiero añadir que, bueno, Hugo lo ha dicho muy bien, y es que haya dibujado un motor, que ha dibujado su eje, y ha dicho, se movería a 12.210 RPM. Cuidado con esto, cuando calculéis eso, si vosotros ponéis una hélice, esa hélice tiene un drag, tiene un desplazamiento y va a girar muy despacio, o sea, más despacio, bastante más despacio. Vale. A lo mejor pasas, en lugar de 12.000 que se movería el eje sin ninguna carga, va a pasar a moverse a 8.000 RPM. Eso es importante. Esto es si tenéis el motor moviéndose solo el motor, sin acoplarle nada en el eje. ¿Vale? En vacío, como dice Marc. Y luego, además, sobre lo que ha explicado Hugo de las hélices, el par, el tamaño, eso, muy resumido. Tenéis que quedar. Esto para la competición no sirve de nada, pero si algún día queréis hacer un avión, quedaos con esto. Y es, si yo quiero hacer un avión muy grande, que tengo que despegarlo muy pronto, necesito una hélice con mucho diámetro, una pala muy grande, para que tenga mucho empuje estático y lo pueda despegar. Pero ¿qué consecuencias tiene eso? Va a tener mucho par, pero menos RPM. Voy a conseguir menos velocidad punta. Y por el contrario, un motor, un modelo que yo quiera que vuele muy rápido, pues necesito que sea más ligero porque va a tener menos empuje estático. Tiene que ser muy ligero, pero me va a conseguir llegar a una velocidad punta mayor. Porque el empuje cae con la velocidad. Vale, y sobre eso yo creo que podemos explicar una cosita que os va a ayudar a entender lo que va a explicar Marc. Y es que hasta ahora yo no os había mencionado el empuje estático. ¿Vale? Tenemos el morro del avión, el tren de pilotaje, aquí está acoplado el motor. El empuje estático, como su nombre indica, es la fuerza de empuje que hace el motor hacia adelante cuando el avión está parado. Eso es importante porque cuando el avión está parado, cuando está iniciando la carrera de despegue, yo quiero iniciarla y acelerar el avión lo más rápido posible.
Entonces, lo que dice José es que en ese momento me interesa una hélice grande, con un paso elevado, que mueva mucha cantidad de aire, ¿vale? Para que el empuje en ese momento sea el máximo posible y yo despegue cuanto antes, porque si despego en menos de 40 metros, tengo bonus. Pero ¿qué pasa? Que el avión no está estático en condiciones normales. El avión se está moviendo a través del aire, ¿vale? Y le llega aire con una velocidad, la velocidad de vuelo. Entonces, esa hélice mueve el aire a una velocidad relativa. Y entonces eso afecta al empuje que se desarrolla, ¿vale? Y por eso es interesante que para optimizar la velocidad en crucero, la velocidad punta del avión, tengamos un motor que gire muy rápido. Un motor que pueda aumentar su régimen de giro para compensar esa velocidad incidente y seguir desarrollando empuje, aunque el avión se mueva muy rápido, aunque el avión viaje muy, muy rápido, ¿vale? Y ahora vais a ver qué implicaciones tiene eso. Ahora os va a comentar Marc cómo se calcula, cómo afecta la velocidad de vuelo al empuje que genera una hélice. Sí. ¿Cómo calculo lo que dijo José esa revolución, o sea, ese empuje real que voy a tener, esa diferencia teniendo el ala, no el motor solo, tengo 12.000 revoluciones en pico, el motor solo. ¿Cómo calculo esa diferencia teniendo el ala? Perdón, la turbina. Eso te va a explicar Marc distintas formas que hay de hacerlo, ¿vale? Una es lo de la teoría de Pala o teoría de cantidad de movimiento. Bueno, hay muchas formas. La mejor, la más práctica, probarlo. ¿Vale? O sea, porque tú hablas de la máxima, ¿no? La máxima potencia siempre va a ser un estático. Yo creo que preguntaba más por la hélice. O sea, la diferencia una vez que, puedo decir, el W real no va a ser 2.000 y pico, la hélice va a ser de 8.000 algo. ¿Cómo saco yo esa diferencia? ¿Cómo calculo yo que va a ser 8.500? Por ejemplo. Normalmente el fabricante te va a especificar las revoluciones que puede llegar al motor para cada tipo de hélice. Eso está tabulado. Pero luego lo que ha dicho Hugo es lo mejor, que es pillar el motor, ponerlo en marcha y probar. Eso está tabulado. Si tú compras un motor, te viene con un papelito y normalmente el fabricante, de hecho, te recomienda tipos de hélice con las que el motor funciona más o menos bien. Y hay veces incluso que te hace sugerencias del estilo de este motor, el Axi. El fabricante te dice, si lo quieres para un helicóptero, te recomendamos esta hélice. Si lo quieres para un avión de hasta este peso, utilízalo con una hélice de 13 pulgadas. Si lo quieres para un acrobático que haga 3D, utilízalo con esta hélice y que el avión no pese más de 1.300 gramos. ¿Vale? Álvaro Periferio pregunta que si con estas hélices se pueden alcanzar velocidades locales superiores a... No. No, eso ocurre en aviones comerciales, sí que puede ocurrir. Y de hecho es el motivo por el que los aviones que llevan turbohélice y con unas hélices de bastante diámetro, las puntas de la hélice están como curvas hacia atrás. Se llama swept back. Eso en propulsión se da y es para lo que él dice, que es para evitar fenómenos transónicos, porque al final la velocidad lineal de una hélice que está tan alejada del centro de giro y que gira a unas revoluciones tan elevadas, se enfrenta a un aire que le incide en condiciones supersónicas. Y puede ser un problema, pero aquí no. Y puedes hacer el cálculo. Si el radio son 5 pulgadas y las revoluciones máximas son pues las que ahora veamos, que serán 2.000, eso sí, 7.000. Pero vamos a hacer con el modelo de 8.000. Pues no se alcanzan esas condiciones. Pero es una buena pregunta. Y lo que decías, si el fabricante normalmente te da para esta hélice, va a tener por la misma hélice estas RPM. Si no te lo diera, se suele multiplicar por un factor de eficiencia de 20-30%. O sea, tú multiplicas eso por
0,7, 0,8 y te va a dar más o menos. Pero eso es, sí, con la hélice, pero eso es mi primer paso, mi fase conceptual. Voy a tener mi micrófono aquí. Porque es que yo voy a hacerlo esto con Excel, entonces. Tomar de los métodos y lo puedes explicar más rápido en el que más te interese. A ver, yo de teoría para la cantidad de movimiento no tengo ni idea. Bueno, pues los métodos que nosotros vamos a usar para modelar matemáticamente nuestro motor van a ser principalmente los modelos que da el fabricante, es decir, vamos a entrar a la página del fabricante de nuestro motor y vamos a sacar qué empuje predice el motor, el fabricante que tiene ese motor para esa hélice a ciertas RPM. Y luego nos vamos a meter en la página del fabricante de la hélice que tiene tabuladas, tiene tabulado el empuje para distintas velocidades, ¿no? Y aquí en la gráfica que os he puesto a la derecha se puede ver lo que sería el modelo de empuje ya terminado, es decir, hasta una velocidad más o menos de 30 millas por hora, esto sería el empuje. ¿Qué ha pasado aquí? El empuje máximo que nos ha predicho el fabricante, y luego cuando pasamos de esa velocidad se ve una. Joder, no estoy tocando, ¿no? Se ve como tiene cierta pendiente y es porque el fabricante de la hélice ha predicho que para esas velocidades esa hélice ya no puede desarrollar más empuje, entonces se ve como cae. Y eso es lo que vamos a sacar ahora en Excel. Vamos a hacer el modelo matemático de lo que sería una función a trozos, que tendrá un tramo que es constante y luego un tramo que cae con la velocidad. Y lo vamos a hacer para el motor de la competición directamente. ¿Qué parámetros hay? Sí. La gráfica esa de la derecha, lo que dice de las funciones a todos, es una investigación que hicieron unos científicos de Estados Unidos y que decían a baja velocidad se puede asumir constante el empuje. Realmente no es así del todo, pero sí que es bastante plana la curva. Y buena posición. Y bueno, ¿qué parámetros son los que más nos influyen a la hora de hacer un ensayo de empuje o realmente cuando estamos volando? Pues en qué posición tenemos la palanca de la potencia, a qué velocidad estamos volando, la densidad del aire y la tensión que tiene nuestra batería, el voltaje. Al final no es lo mismo si tenemos una batería de 3S, como ha comentado Hugo, que una 2S. Y del mismo modo, cuando estamos volando, estamos consumiendo esa batería, nuestro voltaje va a ir cayendo, por lo que si ahora pusiéramos, por ejemplo, el ensayo a funcionar con la palanca de potencia a tope y dejáramos que se agote la batería, veríamos cómo el empuje del motor va cayendo progresivamente con la tensión de la batería. Esto no lo vamos a ver porque nos podemos tirar aquí, yo qué sé, 10 minutos, 15 igual, con el motor a tope y pues no es plan. Queda una diapositiva más. Ok, pues vamos a pasar ahora a realizar lo que sería el modelo de empuje con una tabla de Excel y si queréis podéis abrir vuestro ordenador y ir siguiendo los pasos que voy a hacer para así tener vosotros también por vuestra cuenta cada uno el modelo de empuje del motor. De todos modos va a estar subido a Teams. Evidentemente, si hagáis uno por equipo, suficiente. No os pasa que si 7 haciendo.
Vale, si están ya todos listos. ¿Empiezo? Ok, pues este gráfico sería el objetivo que tenemos nosotros ahora, ¿no? Sería lo que queremos llegar, que sería el modelo de empuje definido con una función a trozos. Y la función a trozos la tenemos aquí abajo escrita, que es lo que vosotros tendréis que incluir normalmente en el report que hagáis para vuestro avión. Pero claro, esto es el paso final una vez has terminado de hacer todos los pasos previos que hay en el gráfico. Entonces yo ahora lo voy a quitar. ¿Sabéis cómo se entra desde Teams a seleccionar datos y todo eso? No sé si se puede, hay una área limitada. Espera, lo voy a descargar, ¿no? Ah, vale. Vale. Vale, entonces voy a desactivar lo que sería el resultado y vamos a intentar hacer como todos los pasos de nuevo. Yo voy a ir indicándoos qué es lo que hay que hacer. En primer lugar, lo que hay que averiguar es cuál es nuestro motor, que ya lo sabemos. Entonces tendremos que saber todos estos datos para nuestro motor. Nos vamos a la página de donde vayamos a comprar el motor, por ejemplo, o directamente, no sé si tiene el fabricante una base de datos subida para este motor. No tiene una base de datos, pero... No es el motor, es de la hélice. No, primero del motor. Bueno, si nos metemos en esta página donde venden el motor y vamos abajo, nos especifican aquí que para este modelo, que es el nuestro, ¿no? Sería el IMAX GT 2215 de 1100 kV, para una hélice de 10.6 a unas revoluciones de 8200 tenemos un empuje máximo de 1 kilo y poco, ¿vale? Entonces, estos datos, lo suyo sería que lo trasladáramos a Excel, los copiamos aquí todos y realmente el dato que nos interesa sería el empuje en newtons, por lo que hacemos la conversión de gramos a newtons, que sería, pues así a grandes rasgos, por 9,8 partido 1000. Si queréis hacer, si queréis que vaya más lento, me lo comentáis. Me espero un poco para que los copiéis. ¿De qué? De la gravedad. Pues la constante. He pillado esto. Esto con lo que representéis con 2 decimales sobra. Vale, pues una vez tengáis el empuje ya en newtons, el siguiente paso sería obtener la base de datos de la hélice que nos da el fabricante, en este caso APC. De igual modo me voy al navegador, pongo APC Data y voy a entrar en los datos que me da el fabricante para cada hélice. Aquí tenéis una base de datos para todas las hélices que se usan. Y pues lo suyo sería encontrar la 10.6 aquí. Y nos da los datos para todas las RPMs. Como nuestro fabricante nos ha especificado que el motor va a funcionar a 8200 RPMs, vamos a buscar dónde están, pues 8000 sería lo más cercano. Así que vamos a pillar los datos de 8000 RPMs y copiaríamos estos datos en nuestra tabla de Excel
en verdad no nos hacen falta tantos datos. Por ejemplo, todos estos datos no nos van a hacer falta. Perdón. El ratio, la PE, el CT, todo esto no nos va a hacer falta. Únicamente vamos a necesitar la velocidad y el thrust, ¿vale? Esto lo podéis descargar como un punto .dat. Y Excel luego puede leer punto .dat y os lo organiza por celdas para que lo podáis representar fácilmente y no os compliquéis la vida copiando datos por datos. Y lo podéis abrir así. Se os quedará más o menos así, de este formato. Me espero a que lo hagáis. Cuando lo tengáis me avisáis, ¿vale? Cuando estés dentro de la base de datos, clic derecho, guardar como. Importante, guardar como punto .dat. La base de datos, si buscas en internet APC Propeller Data, entras en el primer link mismo, te entra ya directamente en la performance data de cada una de las hélices que ellos venden. Entonces, aquí abajo, donde pone Propeller Performance Files, buscas tu hélice, la 10.6. Mira, yo me he equivocado. Exactamente, me he equivocado y he entrado directamente en la de 6. Por lo que deberíamos haber entrado en la de 6E, que es para el motor eléctrico. Debería ser esta. Sí. Solo lo vamos a descargar para, bueno, descargar. Los datos que nos van a interesar son para 8000. El resto no nos interesa. El fabricante te lo da para todas las RPMs, pero a nosotros no nos interesa. Realmente nosotros en el vuelo, conforme vayamos ganando velocidad, vamos a perder RPMs también. Pero vamos a suponer que vamos a poder volar a 8000 RPMs y ya está. Por el tema de drag y eso, al final, como más rápido vayas, menos RPM vas a tener también. Sí. Clic derecho, abrir con Excel, ya está. Te dará una opción para cómo quieres importar los datos. Separarlos en columnas y cosas así. Marc, ¿puedes explicar cómo copiarlo directamente en el Excel Sí. que tiene las columnas? ¿Cómo se queda en el qué? Para que se te queden ordenados los datos y no se te pegue directamente. Vale. No sé si has abierto un blog y has guardado un punto. No. Cuando lo descargas directamente como punto .dat. Entonces yo ahora me voy a Excel. Eso es lo que no hay que hacer. Espérate. Guardar como todos los archivos .dat. Ahí está, ahora sí. He retrasado esto. No sé por qué no me lo puedo guardar. Es que no tenemos las extensiones de archivo. Claro, será eso. Me lo va a seguir guardando como .txt. Ah, pues no. Ahora sí. Vale. Entonces ahora me voy al Excel. O a abrir. Busco mi .dat.
cuando lo abrimos, me sale ya una opción para cómo quiero separar los archivos. Lo puedo marcar. Bueno, lo podía marcar. Aquí, ok. Y al darle siguiente ya me lo organiza todo por columnas. Y ya una vez finalizamos, pues... Pero ahí no te van a salir las tablas de todas las revoluciones. Sí, me van a salir las tablas para todas las revoluciones, pero yo luego me voy a las revoluciones que me interesan a mí, que no me las marca, no sé por qué. No es la M, o sea. No, la M no es. Debería salir aquí, pero se corta. Bueno, sería esta tabla, ¿vale? Porque si miramos la correspondencia con la que nos da para 8000, Sí que es la M. ¿es la M? Porque es la M de FTX. Vale, vale, me pone un 0 aquí y luego... Sí, se ha rayado esto un poco, pero no pasa nada. Entonces aquí tendríamos la columna del thrust y aquí la de la velocidad. Esto realmente no nos interesa para nada. Entonces esto lo podemos borrar y únicamente conservamos el thrust y la velocidad, ¿vale? ¿Lo habéis podido seguir bien? No me toma o sea, pero cuando trato de abrirlo en el Excel no me aparece la cosa. Abajo a la derecha te saldrá como para abrir todos los documentos. Espera. ¿Lo tenéis ya, chicos? No. Espero unos minutos más. ¿Vosotros lo tenéis? ¿El qué? Genial. Perfecto, sí, sí. Eso es. ¿Lo de importar los archivos? Perfecto, ahora lo repito, claro. ¿El punto .dat lo tienes? ¿El punto .dat ya lo tienes? Tiene que ser punto .dat, no de texto. ¿Lo has guardado como txt o como punto .dat? Tienes que borrar cuando lo descargas, le das a tipo de archivo todos y luego cambias la extensión a mano por punto .dat. Eso es. Cuando lo tengas avísame y hacemos los pasos, ¿vale? ¿Lo tienes, Alejandro? Vamos a trabajar en metros por segundo, ¿eh? Quiero nudos. ¿Quieres millas por hora? No, millas no. Kilómetros. Lo siento. Es de ruso radical. Lo siento. Mientras no tengamos que ver un altímetro
¿Estás? Ok, vale, pues ahora en Excel mismo abrirías un nuevo documento, perdón, irías a abrir, examinas dónde has guardado tu archivo .dat y aquí es importante que marques, no todos lo tendrás por defecto igual a todos los archivos de Excel, lo tienes que cambiar a todos los archivos, si no, no te aparecerá el .dat, ¿vale? Le das al .dat, lo abres y se te abrirá como esta ventana. Le das a siguiente y aquí puedes separar, separar por columnas los valores. ¿Has llegado a esta ventana? Ok. Pues aquí simplemente le darías sí siguiente y finalizar. Y ya te lo exportaría en una tabla. No, ya está. Bueno, separas. Hay algunos que no te los separa por columnas bien. Simplemente le metes clic entre los dos números y ya te pone como una línea vertical que te separa en dos columnas. Perfecto. Pues ahora simplemente buscarías para unas RPMs de 8000 y pillarías esos datos. Porque nuestro fabricante nos ha especificado que nuestro motor funciona a 8200 RPM. Y APC nos proporciona datos para 8000. Pues pillaríamos todos los datos de 8000. De aquí nos interesan la velocidad y el thrust, ¿vale? Que serían velocidad y thrust. Copiaríamos esas dos columnas. Un aspecto que hay que tener en cuenta es que el fabricante nos proporciona como separador decimal el punto y dependiendo de cómo tengamos configurado el Excel, si es con puntos o con comas, nos va a hacer un estropicio a la hora de copiar los datos. Y pues eso depende de cada ordenador de cómo lo habéis configurado. Si lo tenéis en coma, el separador decimal como yo, pues os toca, en caso de esta columna, si apretáis control B, podéis ponerle que os busque todos estos datos, todos los puntos, y que los reemplace por comas. ¿Vale? Entonces lo reemplazaría y ya está. Ok, pues si lo tienes como punto sin problema. Y en el caso del thrust, esto lo pilla como miles, entonces deberemos de poner la coma manualmente a todos los datos. ¿Todos habéis llegado a este paso? ¿A tener aquí la velocidad en millas y el thrust en libras fuerza? Estoy solo. Eso es de volado. ¿El qué?
No, nosotros cogemos 8000 porque el fabricante nos especifica que funciona 8200. Ya está, por esa razón, ya está. No... ¿El qué? ¿Perdona? 9000. Podrías graficártelo para comparar, pero realmente tú siempre vas a estar por debajo. Nunca vas a estar por arriba de lo que te especifica el fabricante, por desgracia. Bueno. Cantar esas unidades, aparece un águila cantando el himno americano. Calva, ¿no? Cantando el himno americano. ¿Cantas algo buena de ruso? El invento va a ser darle caña al mono de 90 pesos. O sea, ¿cómo se ese es el primero. Precisión de precisión. No podemos. El amarillo te da muy claro para que se vea más. Yo para acá. A eso también da mucho tiempo. Está ahí, coge el papel y le añade ese es el único. Bueno, esto luego en YouTube lo recorto. Sí, se recorta. Va a ser un poco más largo de lo esperado. Creo que de tiempo luego a... Bueno, depende de ti recortarlo.
Y ahora. Yo ya me he enrollado en esta. No, pero lo has hecho. Es lo que había que explicar. Era necesario. Luego vuelo en el XFCE. Yo quería hacer la intro a CPD, pero eso no creo que dé. Puedes hacerla en la primera sesión de. Puedes hacer la introducción Sí. a la primera. Pero bueno, hasta las 7. Queda una hora o 7 y media. Es lo que dé tiempo. Yo que tenía pensado hacer un descanso de todo. Bueno, En sesiones, para que tampoco esté la gente aquí. Pero bueno, estoy acercando. sí, está siendo ligero. Voy a por agua y vuelvo, ¿vale? Bueno, Cuidado. Un montón de y en vez de Lo más cercano que he visto es Lo que se ha ido aquí, si no te importa, yo por ejemplo voy a tener tres habitaciones libres en el piso e incluso los sofás se tienen casa. Si no te importa, porque si hay alguien de forma de la rayita, nos organizamos todo lo que se llama el sitio y por el dos simple para Creo que ya lo pueden tener todos, ¿no? sí. Chicos, ¿lo tenéis ya? ¿Todos habéis llegado a este paso? Vamos a continuar, ¿vale? Vale, una vez tenemos los datos, el fabricante nos lo da en millas por hora y en libras fuerza. No tengo ni idea. Millas por hora, millas normales, no sé si, supongo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es convertir la velocidad a metros por segundo y el thrust a newtons. Aquí tenéis el factor de conversión para metros por segundo. Y este sería el factor para convertirlo a newtons. De este modo lo pasamos a newtons. Entonces, una vez tengamos los valores en las unidades que queremos, lo que vamos a hacer es graficarlos. Nos iríamos a insertar un gráfico, yo qué sé, pues como más os guste. ¿Perdona? Ahora voy. Primero insertamos el gráfico. Y una vez tengamos aquí un cuadro blanco enorme, nos iríamos a seleccionar datos y seleccionamos, pues nos ponemos un título de identificativo de 8000 RPM en el valor
del eje X seleccionamos la velocidad en metros por segundo y en el eje Y el thrust en newtons. Le daríamos a aceptar y debería salirnos una curva como la que me sale a mí en azul. ¿Habéis llegado a graficar la curva en azul? Chicos, ¿tenéis la gráfica, por favor? ¿No te sale como esta? Esto para metros segundo y para newtons. Cuatro con 4, 8. 8. ¿Habéis podido graficar todos el empuje en función de la velocidad? A ver, vosotros lo tenéis. Explica que grupo el 8, el 8 también. Vosotros el 4 bien, el 7. Aquí no lo tiene. Alejandro sí que lo tiene, que también es del 7. Bueno, pero ya que se lo tiene. Vale, vale. Pues nada, me espero. Meteros en Google y poned... Sí, pero el problema es que el programa, en la página web te lo da con puntos todo. Ya, sí, lo he explicado antes cómo pasarlo. De puntos a comas. No, te vienes a control B, reemplazar y pones puntos por comas. Control B. David, ¿lo tenéis? No sé por qué.
José. José. ¿Ya está? ¿Aún no? Esto va a estar subido en Links. Está ya subido. Y aquí lo tenéis. Al copiar los datos de internet. Lo sé. No, hay un comando. Control B. Control B. Puntos por comas. Vale. Da igual, Alejandro, déjalo. Directamente en Teams vais a coger el archivo que ha subido mal y vais a partir de ese y ya está. Si queréis volverlo a intentar en casa, lo intentáis, pero vamos a seguir con la Sí, por favor. sesión. ¿Vale? Vale, pues el siguiente paso sería definir una línea de tendencia para nuestra curva, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros nos interesa únicamente la región, la que es lineal de lo que ha hecho APC aquí. Entonces, nos fijamos más o menos en qué valores termina de ser lineal y lo que haríamos sería graficar únicamente el tramo lineal, ¿vale? Que correspondería más o menos a la parte del final de la curva. Por aquí, más o menos, pillamos estos datos y los graficamos enfrente de estos. Así únicamente tenemos la parte lineal. ¿Y qué hacemos a continuación cuando ya tenemos la parte lineal? Sacamos las líneas de tendencia de esa parte lineal. Y cuando tengamos la línea de tendencia, podemos mostrar la ecuación de esa línea en el gráfico. Entonces nos saldrá aquí y es igual a pues una ecuación, ¿no? Normal de una recta. Vale, en este momento lo que tenemos que hacer ahora es representar en nuestro gráfico el empuje constante que nos facilita el fabricante. Entonces, yo lo que me he hecho aquí arriba es, por ejemplo, aquí es porque sé hasta dónde intersecta la curva, ¿no? Pero desde 0 hasta 100, por ejemplo, o hasta 30 en este caso, porque más allá de 30 no va a representar nada, ponemos un valor constante y lo graficamos, ¿no? Y nos saldría una gráfica así, exactamente, así. Esto representaría el empuje que nos da el fabricante. Entonces, el otro punto que nos interesa sacar ahora a nosotros es la intersección que tiene. ¿Puedes repetir cómo has sacado la línea de tendencia? Sí. No veo a nadie que la tenga. Ok. La línea de tendencia, para la línea de tendencia nos interesa únicamente la parte lineal de la curva de APC. Entonces, vamos a representar únicamente los puntos que sean correspondientes al tramo lineal. ¿Esto qué puntos son? Pues los que corresponden al final de nuestra tabla, que es donde ya es lineal, que sería el tramo de a partir de, yo qué sé, unos 18 metros por segundo hasta 27 metros por segundo. Ese tramo es lineal, pues lo representaríamos en nuestro gráfico. Y una vez tengamos el gráfico representado, aquí podemos sacarle la línea de tendencia. Sacamos la línea de tendencia de ese tramo lineal y luego, pinchando sobre la línea de tendencia, queremos que nos haga una línea de tendencia lineal y que nos presente la ecuación. Conocer la ecuación de esa línea para saber la pendiente, básicamente. Y aquí pues nos saldrá lo que es la ecuación de la recta. ¿Hasta ahí habéis llegado todos bien? Cri, 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 cri. Bueno, voy a continuar porque si no se va a hacer eterno esto, ¿vale? A continuación represento el empuje constante que nos da el fabricante y el siguiente paso sería hallar la intersección entre
los datos del fabricante y nuestra línea de tendencia, que únicamente cogiendo la ecuación esta, despejamos lo que sería el empuje dado por el fabricante y nos saldrá a qué velocidad se están intersectando esas líneas. Y en ese momento pues ya podemos representar realmente nuestra función a trozos, que voy a sustituirla por todo lo que se acaba ahora. Y aquí se quedaría una función tal que así, donde tenemos un tramo recto representado por los datos del fabricante y luego una curva con pendiente con los datos que nos proporciona APC. ¿Cuál sería la función a trozos en cuestión? Pues sería esta. Esto es la sección constante, es decir, para una velocidad menor de 6,16 metros por segundo tenemos un empuje constante que nos proporciona el fabricante. Y para una velocidad mayor de 6,16 metros por segundo, esto sería, realmente es la ecuación de la recta que hemos sacado, pero simplemente se ha adaptado para que puedan aparecer aquí los datos que conocemos, que es el empuje que nos da el fabricante y al punto donde se intersectan. Pero realmente esto lo podéis dejar como la pendiente de la ecuación de la recta que hemos sacado, de la línea de tendencia. Y ya estaría. Así es como sacamos el modelo de empuje de nuestro motor de manera bibliográfica con los datos que nos proporcionan tanto el fabricante del motor como el fabricante de la hélice. Y en vuestro documento de report que vais a realizar para justificar cómo habéis hecho la aeronave, lo que deberéis incluir es una función a trozos, que es esta, y un gráfico como este, que aquí lo tenéis ya directamente hecho para vuestro motor. Lo tenéis subido a Teams. Podéis, si vais a modificar algo del documento, creaos una copia por no modificar el mismo y tener este como base. Y pues eso sería todo en cuanto a sacar el modelo en Excel. Lo podéis también hacer en otro software, pero para mí pues lo más cómodo es hacerlo así. José, por ejemplo, lo saca en matemática. Y aquí tenéis, bueno, este no es exactamente el mismo motor, por eso no sale en la misma ecuación, pero así es como se puso en el report que se presentó a Múnich. ¿Os ha quedado más o menos claro a todos? ¿Sabríais hacerlo vosotros? Yo creo que tampoco es tan complicado, ¿no? Y si os basáis en el Excel que tenéis subido, pues podéis ir guiándoos por los pasos. Pues nada, ya la última parte sería lo más divertido, que es hacer el ensayo de verdad. Yo me he preparado una base de datos aquí también en el mismo Excel para ir introduciendo los datos que vayamos midiendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar 3 medidas con la palanca de gases a 0%, es 0, evidentemente, y luego la vamos a medir al 25, al 50, al 75 y al 100. ¿Por qué 3 medidas? Pues para poder tener varios ensayos y realizar una medida de todos y ver que realmente pues, se cumple cada vez que ensayamos, ¿no? Tenemos unas condiciones similares. Vamos a medir el empuje del motor. Entonces, nosotros en esa balanza vamos a medir la fuerza que hace el motor sobre la balanza. Si os fijáis aquí, tenemos el motor va a empujar en esta dirección, hacia allá, ¿vale? Y tenemos simplemente un brazo en forma de L que transmite el movimiento que hace el motor hacia abajo y pisa sobre la balanza. La balanza está usado para composites y está un poco perjudicada. ¿Qué pasa? Que la relación que tenemos de distancia en los brazos no tienen la misma distancia en los dos brazos, entonces vamos a tener que usar un factor de conversión, la ley de la palanca, básicamente, ¿no? Y no sé si uno de los brazos mide 20,5 y el otro mide 30 centímetros, por lo que se quedaría bastante similar a... Lo pone en la placa. Se quedaría más o menos 2/3, ¿vale? Entonces, de lo que midamos nosotros en la balanza, realmente vamos a tener 2/3 de lo que marque en el display de la balanza, ¿vale? Y pues nada, ahora ya lo enchufamos directamente y medimos. Que aparta el micro, ¿no? Si quieres, poner la cámara aquí y vas introduciendo los datos. Vale. O voy introduciendo yo los datos.
Sí. Así, Ese es un AXI, pero no es el nuestro. no es el nuestro. Es que no lo tenemos aún. Ya, Entonces estos datos realmente no van a servir para nada. Simplemente para... a ver, se va. ¿Qué es la de 10? Es la de 10. Se van a parecer. La hélice es la misma, eso sí. Pero el motor no es el mismo. Entonces, hay que tarar la balanza. Está ya tarada. Y vamos a empezar midiendo pues, al 25% de la potencia. ¿Alguien tiene el Excel que hay subido a Teams abierto? Sí. Pues si queréis podéis ir introduciendo vosotros los datos en el ensayo 1, 25%. Entonces yo ahora pongo el motor al 25% y me sale un empuje de 707 gramos. ¿Lo tenéis? Debería de ir calculando el precio. Así es. Ahora lo pongo al 50% y el empuje es de 1362. Ahora ya un poco. Vale, subo al 75% y tenemos 1770. Y al 100% no varía la palanca porque ya no tiene más margen. Podemos apuntar la misma potencia. ¿Esto a qué se debe? Pues a que el motor no está bien trimado con la emisora, pero bueno, nos sirve. Lo puedo quitar rápidamente. Esto debería estar abajo de todo, ¿no? Cosas del directo. Ahora sí, vamos a volver a medir, por favor. Vale, voy a poner la palanca al 25% y medimos, apúntalo en medida 1, porque antes no estaba bien calibrado esto. Ok, pues 165. Ha bajado porque lo he trimado correctamente respecto a la palanca de gases. Antes no estaba bien trimado. Si lo subo al 50, tenemos 672. Al 75, 1050. Y al 100%, 1712. Y bueno, ahí tendríamos nuestra curva de empuje en función de la palanca de gases. Bueno, palanca de gases, palanca de potencia. Tenemos gases. Esto lo otro entonces. Lo voy a desconectar, ¿eh?
o sea, que va a ser ya Pues nada, sobre la sesión de propulsión, eso sería todo lo que habíamos preparado. Terminábamos con el ensayo y evidentemente esto se tendría que repetir varias veces para poder asegurar que hemos medido bien o para encontrar que todo esté bien, hacer una media de todas las veces que hemos medido y sacar realmente el empuje con un gráfico para que no pase lo que nos ha pasado aquí, que si lo pones sale que pues, la medida del 50% igual está un poco alta, pero esto pues haciendo las 3 medidas o incluso más, pues seguramente conseguiríamos tener una tendencia totalmente lineal o ligeramente curvada. Pues eso sería todo respecto a la sesión de propulsión. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más, José? ¿Preguntas? ¿Preguntas por Teams? No, por ti ya preguntaba antes. Por aquí sí. Eso es de antes de cuando estábamos convirtiendo lo del Excel. ¿Preguntas por teléfono? Vale, A lo mejor era una pregunta, José. sí, pero luego, cuando tengáis vuestro motor, cogéis este mismo banco de ensayo, montáis, fijaos bien cómo está montado, muy sencillo. ¿Podéis echarle y lo fotos repetís. ahora? Acercaos ahora, echarle una foto tal y lo repetís. Tened cuidado en cómo ponéis la báscula, porque si la ponéis muy separada, muy cerca, no va a dar lo mismo. Ponedla siempre en la misma posición, más o menos centrada. Y creo que no lo hemos explicado. Vale. Creo que falta una cosa. Dime. Es el factor de conversión, no sé si lo han Sí, lo he mencionado. Lo más que estoy medio confuso. Pásalas luego por el grupo, sí las tenemos todos. Vale. Ese no 3. Yo dije, que sacan los pacos. ¿Quieres más? Falta más 20 años. Espérate, que hago un tiro de clase. Vale, y a la hora de cuando montéis vosotros esto, ¿qué es importante aquí? Primero que nada tenemos el motor que tiene una especie de cruz, ¿vale? Lo voy a girar para que lo veáis. Esto de color negro es la bancada del motor. Esto lo anclamos a la madera y lo atornillamos para que el motor no se salga de aquí. El motor ya va anclado a la bancada. Seguramente cuando os llegue a vosotros, el motor no estará anclado a la bancada y tendréis que atornillar primero el motor a la bancada y luego ancláis la bancada a lo que sería la madera, que es nuestro soporte para que el motor no salga disparado. Luego, otro aspecto importante, la hélice. Tenéis que apretarla bien, porque si no la apretáis, esto sale disparado como un misil y pues puede ser muy peligroso. Aquí únicamente la hemos apretado con una tuerca que tiene la métrica del eje, pero lo ideal sería poner una tuerca con la métrica del eje y luego una tuerca con freno o un cono si tenéis cono. Y ya finalmente pues, se conectaría todo el sistema, como el que hemos mostrado en la diapositiva que ha comentado Hugo. Esto sería el ESC, aquí tenéis el receptor, la batería auxiliar, la batería principal. Enchufáis el mando siempre antes de conectar todo el sistema y luego ya conectáis las baterías y ya podéis tener